Buenas, estamos acá para explicarles un tema muy especial de razones trigonométricas y vamos a ver un ejemplo a continuación. Bueno, ya teniendo nuestro triángulo, pasamos a ubicar la mitad. Dice, ya teniendo eso. Entonces vamos a ubicarlos. Entonces, poniendo que este sea el ángulo C, B, este ángulo B y este ángulo A. Ya teniendo puesto eso, vamos a poner los valores de cada ángulo. Entonces sería este ángulo, que sería para el opuesto, sería 8. Y este de abajo, que sería para el adyacente, sería 6. Y necesitaremos este resultado de la hipotenusa. Bueno, para hallar la hipotenusa, sería hipotenusa a la 2, que es igual a cateto 1 más cateto 2. Entonces, para poder hallarla, entonces sería hipotenusa a la 2 igual, y se comienza a reemplazar estos dos resultados. Aclarar que estos dos siempre le tienen que dar al cuadrado. Entonces aquí se podría poner, sabiendo que estos son los catetos, estos dos, 8 y 6, podría poner aquí cualquiera. Entonces, por un ejemplo, 8. Pero aquí también ustedes podría poner esto 6, si les gusta 6, o dejarlos así como lo estoy explicando yo. Y aquí se pondría 6 a la 2. Si aquí pondrían ustedes 6 a la 2, entonces aquí sería 8 a la 2. Cambiaría. Entonces, ya sabiendo que tenemos esto, entonces hipotenusa a la 2 se multiplican. Entonces, 8 por 8, 64. Más 6 por 6, 36. Que serían este. Y este aquí y este acá. Entonces, ya sería hipotenusa. Se sumarían estos dos y se le agregaría la raíz cuadrada. Entonces sería raíz cuadrada de 100, que sería el valor de estos dos. Entonces se hallaría la raíz, y entonces hipotenusa sería igual a 10. Entonces ya teniendo acá esto, entonces se pondría acá a la hipotenusa, que sería esta, sería ponerlo a la 10. Entonces así ya nos quedaría así el ángulo rectángulo. Ya teniendo esto, tendríamos que aquí ponerlo así. Entonces quería decir, entonces aquí sería opuesto o adyacente. Y aquí adyacente. Este es el símbolo adyacente y este el símbolo de opuesto. Pero aquí pueden poner el opuesto acá o el adyacente acá, como quieran. Yo lo decidí poner así. Entonces sería seno. Primero vamos a comenzar a hacerlo. Bueno, ya teniendo este es el resultado de la hipotenusa, ya comenzamos a ubicar. Entonces, si aquí quieren poner opuesto, yo lo puse acá, y aquí cateto adyacente. Bueno, entonces ya teniendo, entonces comenzamos. Entonces comenzamos primero con seno, sen opuesto igual a, sabiendo que sería cateto opuesto con hipotenusa. Entonces, sabiendo que este el opuesto y esta la hipotenusa. Bueno, entonces pondríamos 6 sobre 10. Y se divide, y esto nos da un resultado de 0,6. ¿Ya? Entonces, ya teniendo ese resultado, pasamos a coseno opuesto. ¿Listo? Entonces sería igual a, sabiendo que con cateto adyacente y hipotenusa. Entonces sería cateto adyacente, que sería 8 sobre
cateto, no, sobre hipotenusa, que sería 10. Entonces esto sería igual a 0,8. Bueno, ya teniendo esto, pasamos a tangente. Entonces tangente opuesto sería cateto opuesto con adyacente, cateto opuesto con adyacente, opuesto adyacente. Entonces comenzaríamos a ubicar en tangente 6, que sería cateto opuesto, y 8, que sería el cateto adyacente. Y esto se divide y da un valor de 0,76. Entonces se pondría aquí. Bueno, entonces ya pasaríamos a buscar cotangente opuesto. Bueno, entonces dice cotangente opuesto que cateto adyacente con cateto opuesto. Entonces ya sabiendo que el adyacente es 8 y el cateto opuesto es 6, entonces pasaríamos a ubicar. Entonces 8 a cateto adyacente y 6 cateto opuesto. Entonces esto daría un resultado de 1,33. Entonces ya pasaremos a secante opuesto. Entonces nos dice secante opuesto que hipotenusa con el adyacente. Entonces se pondría 10, que sería la hipotenusa, y 8, que sería el adyacente. Entonces se dividen estos dos y nos daría un resultado de 1,25. Entonces pasamos a cosecante opuesto, que nos dice que hipotenusa con cateto opuesto. Entonces pondríamos hipotenusa, que sería 10, sobre 6, que sería el cateto opuesto, que es igual a 1,66. 1,66. Ya teniendo el opuesto, quedaría así. Todo esto es del opuesto. Y ya tiene el opuesto, entonces ya pasaríamos al adyacente. Entonces sería, comenzamos a hacer lo mismo que lo otro, sino que ya le pondríamos seno. Ya le cambiaría esto, que sería el adyacente. Bueno, nos dice el adyacente que primero sería el cateto adyacente, que sería 8. Entonces es cateto adyacente con hipotenusa. Entonces el cateto adyacente es 8 y la hipotenusa es 10. Bueno, entonces ya sabiendo esto, entonces pondríamos 8, que sería el cateto adyacente, y 10, que sería el cateto, la hipotenusa, perdón. Entonces esto sería igual a 0,8 dividiendo eso. Entonces ya teníamos seno. Entonces ya pasaríamos a coseno adyacente. Nos dice que esto es cateto opuesto con hipotenusa. Entonces sería 6, que sería lo opuesto, y 10, la hipotenusa. Entonces esto nos daría un resultado de 0,6. Bueno, entonces ya sabiendo esto, ya, entonces pasamos a la tangente. Nos dice la tangente que cateto adyacente con cateto opuesto. Entonces, sabiendo que el cateto adyacente es 8 y el cateto opuesto es 6, pondríamos 8
cateto adyacente sobre 6 cateto opuesto. Esto nos daría un resultado de 1,33. Bueno, entonces ya pasaríamos a cotangente. Cotangente adyacente. Nos dice esto que cateto opuesto con adyacente. Entonces, cateto opuesto adyacente. Cateto adyacente. Esto nos daría un resultado de 0,76. Ya teniendo esto, ya teniendo eso, pasaríamos a secante, que sería secante adyacente, que sería, que nos dice hipotenusa sobre cateto opuesto, que sería 8, que sería 6, sería igual a 1,66. Bueno, entonces si le quedó bueno, entonces ya sería cosecante, adyacente sería, entonces nos dice hipotenusa sobre cateto adyacente. Entonces 8 hipotenusa cateto adyacente. Bueno, entonces sería igual a 1,25. Bueno, 1,25. Pues eso sería todo. Eso sería todo el ejercicio. Bueno, gracias por ver este video. Se les agradece por prestar la atención debida y pues gracias. Si tienen alguna pregunta pueden devolver el video y mirarlo a ver si se les ha quedado algo o no.